Abogada, máster en el Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por la Universidad de Salamanca. Posgraduada en el Derecho del Trabajo aplicado por la Universidad de Montevideo. Doctorada en Derecho, Administración y Justicia en el Estado Social de Derecho en la Universidad de Salamanca. Supervisora del Departamento Jurídico en Rueda Abadi Pereira Consultores. Adelante, abogada Alejandra. Bueno, muchas gracias Carolina por esa presentación y gracias a todos los que hoy nos acompañan. Como bien señalaban, el tema que voy a abordar en esta exposición es la discriminación como un supuesto de responsabilidad precontractual en el derecho laboral. Una primera dificultad que enfrentamos cuando hablamos de la responsabilidad precontractual es la falta de regulación específica en diversos ordenamientos jurídicos. Este es el caso en concreto de Uruguay, que no tiene normativa específica que sistematice lo que es la responsabilidad en el ámbito precontractual laboral, más allá de normas en concreto que refieren a la etapa de acceso al empleo o periodos de reclutamiento, a lo cual vamos a hacer referencia a continuación. Otro de los temas en concreto es que el ámbito de protección de las normas laborales tiende a partir ya de una relación de trabajo, un contrato de trabajo ya establecido, en el cual las partes son el empleador y el trabajador. Y cuando hablamos de los derechos de los trabajadores. Pocas normas refieren en concreto a la relación que se traba entre el oferente de empleo y el candidato de empleo por presentarse o formar parte en un proceso de selección. A ello además se suma el amplio margen de discrecionalidad que tiene el oferente de empleo para elegir entre los que se presenten en un llamado, en un proceso de selección, al candidato que entiendan más idóneo para ocupar el cargo ofertado. Por un lado tenemos, desde el punto de vista del empleador, el amplio margen de discrecionalidad al que estaba haciendo referencia, que igual no debe ser interpretado como un sinónimo de arbitrariedad, por lo cual va a tener determinados límites, que si incumplen lo hacen incurrir en responsabilidad, que es precisamente lo que intentamos abordar en alguna medida en esta exposición. Por otro lado encontramos además la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el candidato de empleo, que al presentarse en un llamado para cubrir un cargo, una vacante, se parte de la base de que en muchos casos no tiene actualmente un trabajo, entonces eso quizás lo haga más propenso a soportar abusos para no ser eliminado en un proceso de selección o para que lo elijan en un proceso de selección, puede llegar a ser más propenso a soportar determinados abusos de quien ofrece el empleo. Algunas particularidades en el periodo precontractual y en concreto respecto al civil hacemos referencia por ser la rama del derecho en el cual se ha estudiado más la temática en torno a la responsabilidad precontractual. Cuando hablamos de la responsabilidad precontractual en materia laboral, vamos a hablar de una oferta de empleo y de un proceso de selección. En el caso de la responsabilidad precontractual civil, hablamos de tratativas. El laboral va a poder finalizar con la selección o no del candidato. En ambos casos igual los actos van a carecer de efectos vinculantes para las partes. Esto lo pongo como una característica del civil, pero como vemos en el laboral, cuando finaliza con la selección o no del candidato, puede terminar eventualmente con la no celebración de un contrato de trabajo. En ambos casos lo que va a primar en este periodo es la incertidumbre sobre el resultado, ¿sí? La persona no sabe si va a ser o no elegida para ocupar el cargo ofertado. Cuando hablamos de la responsabilidad precontractual en el ámbito laboral, decimos que es un periodo casi ineludible, ¿sí? La gran mayoría de los contratos de trabajo se encuentran precedidos por una etapa de así sea, un pequeño proceso de selección. En el ámbito civil hay muchos contratos que son de formación instantánea y no tienen este periodo precontractual. Ello no quiere decir que no pueda haber contratos en laboral que no posean un periodo previo de selección, pero en la gran mayoría de los casos vamos a contar con un proceso de selección por más mínimo que sea.
La característica principal que tiene el periodo precontractual laboral es que para que es específicamente destinado, o en su mayoría es casi es que destinado, para que una de las partes de la futura posible relación contractual evalúe la idoneidad de la otra. Esto es más que nada para que el empleador evalúe la idoneidad del candidato que se presenta al empleo, y no tanto a la inversa. En el derecho civil se caracteriza más por una bilateralidad que no está presente en este proceso, periodo laboral en concreto. Y por último, en el laboral no hay una verdadera negociación entre las partes. Quien va a fijar las condiciones de trabajo va a ser el empleador, y el trabajador, para ingresar al empleo, va a tener que adaptarse a las mismas y aceptarlas. En eso se caracteriza mucho, se asimila mucho a lo que vendría a ser un contrato de adhesión, en lo que es en defensa del consumidor, por ejemplo, en relaciones con los consumidores hablamos de contratos de adhesión. Y en este caso son similares en ese sentido, en que una de las partes establece las condiciones y la otra las acepta o no las acepta. Siempre hay determinadas hipótesis distintas, piénsese por ejemplo en los que son gerentes, altos cargos o cargos que requieren una gran especialización. Bueno, en esos supuestos evidentemente el candidato tiene otro margen para negociar las condiciones de trabajo, pero en general no existe en este plazo, en este periodo, una verdadera negociación entre las partes. Recurrimos ahora en concreto a referencias expresas al periodo precontractual en la normativa, comenzando con el Convenio Internacional de Trabajo 111, en el cual, en su artículo primero, establece que a los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen, entre otros, la admisión en el empleo. O sea, aquí tenemos una referencia en una norma, en un Convenio Internacional de Trabajo, del periodo previo a la celebración de un contrato de trabajo, como es la admisión en el empleo. Lo mismo sucede con la recomendación de la OIT 111, la cual refiere a la igualdad de oportunidades y en concreto admisión en un empleo de su elección. Cuando refiere al derecho de las personas a gozar de la igualdad, establece determinados supuestos y entre ellos refiere a la admisión en un empleo de su elección. La Declaración Sociolaboral del Mercosur, en su artículo primero, establece el derecho a la igualdad efectiva en el trato y oportunidades en el empleo. Cuando se refieren las normativas a oportunidades en el empleo, generalmente se entienden como referencia a este periodo previo a la celebración de un contrato de trabajo. En concreto, entonces, voy a hacer una referencia a las normas uruguayas que refieren a este periodo precontractual. En primer término, la ley 16.045 sobre igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos, lo que hace es prohibir todo tipo de discriminación que viole el principio de igualdad en el ámbito laboral, y a renglón seguido extiende esta prohibición a los llamados para previsión de cargos, los criterios de selección y el reclutamiento. Tres referencias claras a un periodo precontractual, ya que estamos hablando de llamados, criterios de selección y reclutamiento. Todas instancias que suceden antes de la celebración de un contrato de trabajo. Por otro lado, también refiriendo al periodo precontractual, en el caso de la normativa uruguaya, tenemos la ley 7.940 de protección a la libertad sindical, la cual declara la nulidad de los actos tendientes a menoscabar lo que es la libertad sindical en relación al empleo o con el acceso al mismo. Esto es una extensión de la protección de la libertad sindical al periodo precontractual. Entonces, el empleador podría incurrir en responsabilidad y podrían ser declarados nulos determinados actos que realice que tiendan a menoscabar la situación de un individuo atendiendo a, por ejemplo, su afiliación sindical. La ley 18.561 sobre acoso sexual enumera una serie de comportamientos a través de los cuales puede manifestarse la misma, entre los cuales incluye el requerimiento de favores sexuales que impliquen una promesa implícita o explícita de un trato preferencial respecto de una situación actual o futura de empleo. Esto quiere decir que el oferente de empleo puede incurrir en una conducta tipificada por la ley como acoso sexual y eventualmente la responsabilidad que de ella emana teniendo que abonar las indemnizaciones correspondientes cuando, mediante un requerimiento de favores sexuales, por ejemplo, a una o un candidato de empleo
le prometa un trato preferencial en el proceso de selección. Bueno, si cumple con determinado favor, va a ser seleccionada para el cargo ofertado. La ley 19.580, de violencia hacia las mujeres basada en género, cuando define cuáles son las diversas manifestaciones a través de las cuales puede darse la violencia basada en género, incluye la violencia laboral, a la cual define como aquella ejercida en el contexto laboral por medio de actos que, entre otros, obstaculizan el acceso de la mujer al trabajo. Entonces vemos que las mujeres en el ámbito precontractual, por razón de sexo, o sea, la discriminación por razón de sexo está vedada no solo por esta normativa, sino también por la ley 16.045, a la cual habíamos hecho referencia al principio de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades. Para cerrar lo que es la normativa uruguaya, que hace referencia, ya sea directa o indirecta, al periodo precontractual, tenemos que hacer una referencia a todas las normas que tengan una reserva de cupos para colectivos específicos como un mecanismo de discriminación positiva. Sobre lo que es la discriminación positiva no voy a ingresar mucho porque es el tema de las conferencias de una de mis colegas del día de hoy, solamente establecer las normativas que establecen una reserva de cupos, o sea que entre las personas que se elijan se tienen que elegir un determinado porcentaje de determinados colectivos como para garantizarles el Creo que hasta esta instancia habíamos llegado a la normativa en discriminación positiva, una pequeña referencia a las normas que establecen cupos. Estábamos hablando de la ley de las personas trans, afrodescendientes, y la ley de discapacidad. También esta es aplicable al sector privado, a diferencia de las dos anteriores. Las mismas establecen porcentajes variables de contratación de personas con discapacidades, que llegan hasta un 4%, dependiendo del tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley y la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. O sea, las empresas que tienen mayor cantidad de trabajadores tienen que contratar mayor cantidad de discapacitados, y lo que se intentó cuando hablamos de tiempo transcurrido de la ley, desde su sanción, es hacer una aplicación paulatina de la norma y no establecer todo junto la carga al comienzo, ¿no? El fundamento de la responsabilidad en el periodo precontractual civil, nuevamente como la rama del derecho donde más se ha estudiado esta instancia, se funda principalmente en la buena fe. De esta forma va a incurrir en responsabilidad quien no actúe en forma legal respecto a su futuro posible cocontratante. Buena fe como sinónimo o como incluyendo, digamos, las obligaciones de un comportamiento legal y honesto, colaboración recíproca, transparencia, respeto a la palabra dada. En el periodo precontractual laboral, el fundamento, la buena fe se mantiene, pero además cobra una especial relevancia al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, o en este caso de los candidatos a empleo. En concreto, a lo que hace a la exposición del día de hoy, hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación. Vamos a hablar en concreto en esta fase en el ámbito precontractual. Blas Rodríguez, profesor uruguayo, eleva el derecho a la no discriminación, establece que es uno de los principios rectores del derecho de trabajo. ¿Sí? El mismo implica o lo define como la exclusión de toda diferenciación que coloque al trabajador en una situación inferior o menos favorable respecto del conjunto, o sea, respecto de los demás trabajadores, sin una razón válida ni legítima para ello. Esto es como, digamos, una definición de lo que es la no discriminación en este ámbito. Clasificaciones de discriminación hay varias. A los efectos de esta exposición voy a hablar de la discriminación directa y la discriminación indirecta.
Hablamos de discriminación directa o se trata de un tipo de discriminación directa cuando en el proceso de selección, como en el caso en el que estamos hablando, se cita un motivo específico como ser el sexo, la raza o la edad para negar la igualdad de oportunidades. Ellos se basan en perjuicios respecto de determinados colectivos, o sea, no quiero contratar personas de tal sexo o de tal raza porque tienen determinada característica. Esto es totalmente un prejuicio en el cual se funda esta discriminación. ¿Por qué mujeres no? Por ejemplo, porque una determinada causa que está vinculada generalmente a un prejuicio respecto a este colectivo. Lo que hace es atribuirle aptitudes o carencias a un colectivo específico. Ahí señalo, por ejemplo, los hombres somos fuertes, las mujeres son más débiles, sería la carencia del colectivo mujeres. Y en el caso de los hombres, la aptitud que se le estaría confiriendo en base a esta discriminación o una modalidad de discriminación directa. Acá lo que pretendo ponerles es un ejemplo de la práctica de un caso de discriminación directa para verlo un poco. Vemos que es una empresa que convoca recepcionistas. Entre los requisitos, más allá de un requisito de edad, establece un requisito de estatura mínima, también no se entiende mucho para qué, para recepcionista, pero entre ellos establece específicamente, no sé si se ve mucho, pero establece tez clara. O sea, ninguno de estos requisitos que se establecen aquí, que se incluyen en el llamado, tienen relación alguna con el trabajo como recepcionista. Y seguramente muchos de ellos partan de un prejuicio respecto a los colectivos que están siendo segregados en las condiciones de esta oferta de empleo. Por otro lado tenemos la discriminación indirecta, que es un poco más complicada de probar y de constatarla en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque intenta ser más enmascarada, no es tan grosero, digamos, o tan palpable como el anterior, sino que a través de una práctica que aparentemente es neutra, lo que se consigue es un efecto desproporcionado para uno o determinados colectivos, nuevamente sin existir justificación para ello. Uno de los ejemplos que les coloco ahí es cuando se establecen requisitos de altura. Por ejemplo, la generalidad de las mujeres tienden a ser más bajas que los hombres. Esto es un hecho, es un hecho, digo. Si yo coloco un requisito de altura, por ejemplo, para el cargo de, vamos a suponer un cargo que no tenga nada que ver con la altura, nuevamente, ¿no? Para el cargo de abogado, tiene que medir 1,75 m, lo que estoy haciendo en realidad es ingresar un requisito que no tiene nada que ver con la tarea que va a desarrollar, pero que lo que busca es colocar o tener un efecto desproporcionado respecto a los dos colectivos. Lo que intento es que no se presenten mujeres de esa forma. Les ponía si no es relevante, porque evidentemente para algunos cargos puede ser relevante el tema de la altura, y no necesariamente releva o demuestra de por sí que existe una discriminación indirecta. El caso que les cito ahí, Griggs versus Duke Power, es un caso que llevó el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el cual se solicitaba como un requisito para un ascenso, o sea, ya era dentro de una relación laboral trabada, para ascender se les exigía tener educación secundaria completa, con independencia de las pruebas de aptitud. O sea, ya no era para medir si era o no más apto para el ascenso, sino que era como un requisito de base. Y lo que se probó en este juicio, y a la conclusión a la que se llega, es que este requisito de la educación secundaria completa colocaba en niveles o posibilidades de ascender, de acceder al ascenso ese, a la población blanca respecto de la población afrodescendiente. O sea, lo que buscaba era, digamos, que la población que fuera, los trabajadores que fueran afrodescendientes, no se presentaran por no cumplir con este requisito. Eso es un poco a lo que refiere el fallo ese que les cito ahí. Tenemos entonces una primera instancia, que es la convocatoria, que parte de la determinación por parte de quien ofrece el empleo, el futuro empleador, de cuáles van a ser o cuáles son las características, aptitudes y perfiles que él entiende que son requeridos para el desempeño del cargo. Ello debe ser siempre completado con un criterio de razonabilidad, y yo acá hago dos preguntas que tendrían que pasar o que tendrían que poder responderse
cuando uno incluye determinados requisitos en una convocatoria o en una oferta de empleo. ¿Es necesario que el trabajador cumpla con este requisito? Por ejemplo, 1,60 m. Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque es para operar maquinaria que requiere una altura mínima de tanto. Entonces, si podemos justificar razonablemente, no sería discriminatorio o tendría una fundamentación válida la inclusión de determinadas características en una convocatoria. Vuelvo con los ejemplos. Como verán, Internet está lleno de ejemplos que tienen este tipo de llamados. Yo solo lo busqué y me fueron apareciendo un montón, elegí los que me parecieron más interesantes. Esto es una oferta de empleo que, buscando un mecánico, buscamos un señor árabe con edad superior a 45 años que sepa de mecánica en general del automóvil. Se ofrece contrato de media jornada urgente. Nuevamente estamos ante un requisito de ser o no árabe, bueno, y más allá de la edad también, ¿no? Que no tiene ninguna vinculación o no parece tener ninguna vinculación, o prima facie no se evidencia como vinculado a saber o no de mecánica, ¿sí? Lo mismo pasa también con muchas ofertas de empleo que piden promotores o promotoras en general, porque tiende a ser una inclusión respecto al género femenino. Requisitos de, por ejemplo, acá se buscaban promotoras para una campaña de fragancias en Navidad. Tenemos un requisito de edad de 26 años y menos de 42. Experiencia en campañas de promoción y venta, esto está correcto. Luego, altura a partir de 1,63 m y talla entre 36 y 40. Algunos requisitos que no parecen tener una relación con la capacidad de una persona de concretar o no ventas o de promover o no productos. Este otro que les coloco aquí es bastante reciente, y es en el caso de Uruguay. Fue puesto en conocimiento del ministro de Trabajo y Seguridad Social, entonces quien rechazó los términos en que se expresaba el llamado, pero está actualmente a estudio en el ministerio, no tenemos una resolución. Era una empresa que hasta hace poco estaba el llamado, creo que fue dado de baja precisamente por la denuncia que se le hizo y la puesta en conocimiento del Ministerio de Trabajo. Buscaba personal para atención en un local comercial en el centro de Montevideo. Entre las responsabilidades colocaba, bueno, manejo de caja, atención a clientes en paralelo, o sea, las tareas que iban a tener que realizar, pero luego incluye esta frase, que no sé, espero que se vea bien, pero si no se los leo. Postulaciones solo de venezolanas, venezolanos, cubanos y extranjeros, no uruguayos. Bueno, más allá de ser totalmente discriminatorio y no parecer tener una justificación posible, se ha hecho una referencia por parte del sector empresarial que lo que sucede con los extranjeros es que tienen más competencias o más lo que se llaman como cualidades blandas que los uruguayos, lo cual es nada más que una generalización y parte de un prejuicio de a los uruguayos no les gusta trabajar, llevado a un llamado que tiende a ofrecerse solamente para extranjeros. Por un lado señalo eso. Por el otro lado señalo que la postulación solo para los extranjeros muchas veces evidencia una intención de la empresa de abonar salarios muy bajos y de establecer determinadas condiciones abusivas respecto de personas que quizás recién están llegando al país o están intentando establecerse, no conocen la normativa local, no conocen o no tienen acceso tan fácil como, digo, más allá de que todo el mundo puede acudir al Ministerio de Trabajo con una consulta gratuita. De repente no conocen tanto los canales como alguien que ya está trabajando aquí y hace un montón de tiempo. Entonces, evidentemente, es discriminatorio respecto de o podría ser considerado discriminatorio respecto de los dos colectivos, tanto de los extranjeros como desde el punto de vista de los uruguayos. Otro llamado, que tiene bastante actualidad también, se realizaba un llamado para internas que hayan pasado por COVID-19 y la oferta establecía este requisito. Necesitamos personas internas para atender a personas mayores, requisito indispensable, que hayan estado de baja visto que es para atender a personas mayores, que son población de riesgo, eso lo conocemos todos, son población de riesgo para el COVID-19. Pero bueno, más allá de eso, digo, este mismo requisito, si lo trasladamos a una oferta
por ejemplo, como la anterior, vendedoras en un local comercial, ya no le vemos la razonabilidad. ¿Por qué tienen que haber pasado por el virus del COVID y encontrarse en perfecto estado de salud? Pero bueno, en este caso sí le podríamos encontrar determinada razonabilidad por las tareas que va a realizar. Es lo mismo que yo venía diciendo hace rato. ¿Por qué es necesario que cumpla con este requisito del trabajador? Eso debe poder ser contestado desde un punto de vista razonable y desde un punto de vista objetivo. Por otra parte, hablamos entonces de la convocatoria y de la oferta de empleo. Inmediatamente luego de ello va a empezar el proceso de selección. El proceso de selección comienza una vez que se hace pública la convocatoria, habiéndose presentado los candidatos al empleo, y finaliza con lo que es la adopción de una decisión por parte del oferente, o sea, cuando el oferente de empleo elige a él o los trabajadores para el cargo. La complejidad y prolongación del proceso de selección es variable, ¿sí? Hay veces en los cuales es breve, hay veces en los cuales lleva varios meses, eso dependerá de las características del cargo, de la complejidad de las funciones que se requieren, eso tiene un montón de variables, o sea que no se puede establecer tampoco una duración, siempre debe ser razonable, ¿no? Pero no se puede establecer una duración de decir tiene que durar X cantidad de días. Eso dependerá de un montón de factores que hacen al cargo que se busca completar con el trabajador que va a ingresar a la empresa. Los criterios de selección. Cuando hablamos de los criterios de selección, hablamos de los criterios en base a los cuales el empleador elige uno o más trabajadores para ocupar él o los cargos ofertados. Tienen que ser razonables, fundados, ajustados a derecho, y revelan igual cierta subjetividad. Supónganse que la empresa tiene 2 candidatos a empleo, uno de ellos tiene mejor, vamos a poner un caso concreto, es un trabajador para ser auxiliar contable en un estudio de contadores. Uno de ellos tiene mejor escolaridad, el otro tiene experiencia en cargos similares. Entonces, ¿cómo evalúa la empresa qué es lo que le otorga más valor o menos valor? Eso ya entra y ingresa una pequeña cuota de subjetividad. Evidentemente, tiene que ser, la forma de decantarse por uno u otro trabajador tiene que ser razonable, fundada y de acuerdo a derecho. Pero sí revela cierta subjetividad en por qué y no este otro trabajador. O sea, no necesariamente hay como un estándar de los requisitos y del puntaje que se le debe otorgar a cada uno, generalmente, ¿no? Bueno, hablábamos en el otro, entonces, de los requisitos que incluíamos en el llamado, en este caso hablamos de los criterios de selección. Este es mucho más difícil de probar. O sea, ¿cómo probamos, cuando estamos desde el punto de vista del trabajador, que la razón por la que no fue seleccionado es tal o cual, cuando la empresa quizás alega otra razón que parece válida y objetiva? Entonces, luego, si me da el tiempo, volveremos sobre el tema de la carga de la prueba. Un punto muy vinculado con esto es la admisibilidad de las pruebas de detección y exámenes médicos en el ámbito precontractual. Los exámenes médicos son medios por los cuales se obtiene información que refiere al estado de la salud de la persona y por lo tal está vinculado a los derechos fundamentales, en concreto el derecho a la intimidad, protección de datos personales, y en la medida que se puede convertir en un elemento de segregación, podríamos encontrar alguna vinculación con el derecho a la no discriminación. Si la selección o no de un trabajador de un candidato de empleo, se basa en los resultados de los exámenes médicos, posiblemente o podría llegar a tratarse de un caso de discriminación. El caso típico que se hace o que se utiliza de esto cuando hablamos de los exámenes médicos y de la responsabilidad precontractual es los exámenes de VIH. En ese caso, y como veremos ahora las sentencias que cito, que traigo a colación, el estado de VIH positivo se revela como un factor de discriminación en el ámbito precontractual. Entonces, esto lleva a la pregunta, ¿son admisibles o no los exámenes en este ámbito? Lo primero que vamos a tener que hacer para responder a esta pregunta es ver si tenemos normativa concreta que lo avale en el sistema en el que estemos. Normas que regulan la cuestión, entonces. Tenemos en Argentina la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo, establece la obligación del empleador de disponer exámenes preocupacionales y las obligaciones del trabajador o candidato de someterse a los mismos. A ver, por un lado y a favor de la realización de los exámenes médicos, tenemos que es una forma de garantizar la realización de los mismos como una vigilancia de la salud.
Por ejemplo, en Uruguay, imagino que en otros sistemas, o sé que en otros sistemas también, pero en el caso concreto uruguayo, por ejemplo, las empresas tienen que darle licencia a las trabajadoras, un día de licencia por año remunerada, para que las trabajadoras se hagan, o se puedan hacer, esto es voluntario, mamografía y Papá Nicolau. ¿Por qué? Bueno, con una finalidad de garantizar la realización de los mismos, de que no puedo porque tengo que pedir el día libre en el trabajo, me lo descuentan, no obste a la realización de los mismos, precisamente por la necesidad de hacerse estos test para prevenir o detectar de forma precoz dos tipos de cáncer muy comunes en las mujeres. Entonces, a favor, garantiza una realización, al menos en algún momento, de un estado de un control sobre la salud de los trabajadores. En contra, que puede ser utilizado como un elemento para discriminar trabajadores o dejarlos de lado en un proceso de selección, atendiendo al resultado de los mismos. Otra normativa sobre este tema, tenemos el Código de Trabajo de Costa Rica, establecida en el artículo 71, hoy está derogado esta normativa, pero establecía entre las obligaciones de los trabajadores someterse a reconocimientos médicos al ingreso del trabajo o durante este, a solicitud del empleador, para comprobar que no padecen incapacidad permanente o enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o a petición del organismo oficial de salud pública o seguridad social, cualquiera sea el motivo. Esta disposición del Código de Trabajo de Costa Rica fue derogado recientemente por la ley que refiere a las pruebas de VIH, que establece la prohibición de realizar solicitudes de pruebas de VIH o certificación a las personas trabajadoras para obtener un puesto laboral o para conservarlo. Otra de las disposiciones de esta norma deroga expresamente el literal F al que hacíamos referencia, con lo cual se elimina esa posibilidad genérica que se establecía en el Código de Trabajo mediante esta normativa. En Uruguay se establece la obligatoriedad de realizar a los trabajadores controles en el carnet de salud, lo que actualmente se denomina control en salud, que hace es realizar los exámenes y expedir un carnet, por eso se llamaba carnet de salud, como si fuera un documento de identidad, sin incluir los resultados de los mismos, sino que se expide con una duración determinada. Voluntariamente se pueden incluir los exámenes de detección de VIH. Nuevamente, el empleador no va a conocer los resultados de los mismos, sino que es para otorgar la posibilidad al oferente, al candidato a empleo, que se realice los exámenes en esa instancia. Recomendación 200 de la OIT en materia de VIH establece que no deberían exigirse pruebas de detección de VIH u otras formas de detección del VIH a los trabajadores, con inclusión de los trabajadores migrantes, las personas que buscan empleo y los solicitantes de empleo. O sea, establece que no deberían realizarse estas pruebas a solicitantes de empleo. Concretamente hablando de las pruebas de detección de VIH, ¿sí? Tenemos un par de sentencias que voy a comentar ahora sobre pruebas de detección de VIH en dos casos de jurisprudencia africana, en ambos casos. Este caso es un trabajador contra South African Airways, es una sentencia constitucional de Sudáfrica. Había un solicitante de empleo para asistente de vuelo que había sido considerado cualificado en base a el proceso de selección y apto para el puesto. Cuando se realizan los exámenes se determina que es VIH positivo. Entonces, al final se lo descarta, digamos, en el proceso de selección. Cuando hace el reclamo, el Tribunal Constitucional entiende que el estado serológico respecto del VIH no convierte al trabajador en no apto para el empleo. Entonces, para eliminar esta, cual el Tribunal Constitucional de Sudáfrica establece que es un colectivo, las personas que poseen VIH positivo, fuertemente segregado en el caso de África. Entonces, para eliminar esta discriminación, lo que hace es ordenarle a la demandada, o sea, a la compañía aérea, que contrate al recurrente, o sea, al candidato que había sido excluido por este resultado. Otro de los casos, esto es de un tribunal en Kenia, el Tribunal Industrial de Nairobi, una trabajadora contra la Universidad Católica en África. En la sentencia, si bien se admite la realización de exámenes, se establecen determinados requisitos. Uno de ellos es que sea voluntario para el candidato de empleo,
realizarse o no los mismos, no pueden ser impuestos de forma obligatoria como un requisito para continuar con el proceso de selección, y otros que sean con consentimiento informado. Esto quiere decir que el candidato de empleo conozca cuáles van a ser los exámenes que se le van a realizar sobre la muestra biológica que se le extraiga. O sea, si le van a sacar sangre para realizar determinados análisis, que se le diga qué análisis o para la detección de qué enfermedades o patologías se va a realizar eso. Y además señala, al igual que la sentencia anterior, que no puede considerarse que un trabajador es no médicamente apto para el empleo solamente por su estado serológico. En cuanto a los test de embarazos, en Uruguay tenemos una normativa específica que prohíbe exigir la realización de test de embarazos como un requisito en un proceso de selección, ingreso, promoción o permanencia en cualquier cargo, aplica tanto público como privado. O sea, no se puede solicitar por parte del empleador o por parte de la administración, en el caso de público, un test de embarazo para probar la ausencia de gravidez por parte de una trabajadora o candidata de empleo. Esto responde a que la ley del año 2011, ¿no? Responde a que se había hecho una práctica un poco común entre los empleadores, que ya había sido puesto de manifiesto a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, y que había multado a las empresas por realizar estas pruebas, pero las mismas se seguían realizando. Entonces, con una intención de proteger la maternidad, la igualdad y la privacidad y el derecho al trabajo, se establece esta norma concreta con la prohibición concreta. En la exposición de motivos de la norma se señala que la existencia o no de un embarazo no es relevante para la evaluación del futuro desempeño laboral. Verán que es el mismo razonamiento que hace tanto el Tribunal de Kenia como el Tribunal en Sudáfrica. La existencia o no de este factor que estás determinando con esta prueba médica no es relevante para evaluar si la persona es o no apta para el cargo o para el empleo. En general, entonces, como pasando raya, hablando de la admisibilidad de los exámenes médicos y siempre cuando el derecho o la normativa aplicable no lo establezca expresamente, el empleador podría solicitar a los mismos siempre que se requieran para el tipo de trabajo que se trate. Ahí les pongo entre signos de pregunta los test psicológicos. Los test psicológicos son una prueba que se utiliza muy habitualmente en nuestro derecho, en el caso de Uruguay, y no tiene ninguna normativa que la avale, pero es como que se ha convertido en una práctica totalmente habitual, entonces siempre se realizan y no ha habido mayores quejas. Ello no quiere decir que sea un pase libre, como les pongo ahí, o la admisibilidad de los exámenes médicos sea un pase libre para realizar exámenes de cualquier tipo o hacer cualquier tipo de preguntas en los test psicológicos. Evidentemente, todo siempre va a estar limitado por los derechos de los trabajadores del otro lado. Pruebas de detección de alcohol y drogas. Bueno, esto es un poco la normativa que estuve conversando con ustedes hace unos días. El decreto 128 del 2016 en Uruguay no refiere expresamente a las pruebas de alcohol y drogas en los procesos de selección, o sea, no tenemos normativa específica que lo establezca en nuestro sistema. En el caso español, el Tribunal Supremo ha admitido los mismos si cumple con el artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la vigilancia a la salud, la que establece el consentimiento, la confidencialidad de los datos y el respeto a los derechos a la intimidad y la dignidad. Entonces, si se cumple con esos requisitos, podrían ser admisibles los exámenes en este ámbito precontractual, digamos. La empresa siempre va a tener que demostrar o justificar que el test o la medida realizada resulta imprescindible, o sea, por qué es necesario que el trabajador se someta a este test de forma previa a iniciar un vínculo laboral. Dependerá también de la tarea que se realiza. Quizás es más lógico o razonable solicitárselo a una persona que vaya a conducir vehículos o que vaya a operar maquinaria o portar armas que, por ejemplo, a un administrativo. Evidentemente en el administrativo se pierde un poco la imprescindibilidad, digamos, lo imprescindible de la medida adoptada. En otros casos quizás es más justificable. Algunas generalidades en cuanto a la responsabilidad. En esta etapa, ningún aspirante va a ser titular de un derecho subjetivo al puesto de trabajo, con lo cual el oferente de empleo no va a incurrir en responsabilidad por el solo hecho de no concretar el contrato de trabajo con un candidato específico. Sí va a incurrir responsabilidad, o sí hablamos de responsabilidad, cuando desconoce con su accionar determinados deberes u obligaciones.
sea, si vulnera los derechos de los candidatos, estaría incurriendo en responsabilidad. ¿Cuál es el daño resarcible cuando hablamos de precontractual? Y nuevamente, siempre partiendo de sistemas en los cuales no tengan una normativa específica, uno de los temas que se nos presenta es, bueno, admitida la responsabilidad precontractual, ¿qué es lo que puede reclamar el candidato de empleo que fue dejado de lado en un proceso de selección por una causa ilegítima? Cristina Mangarelli es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, catedrática de Derecho del Trabajo, profesora de Derecho del Trabajo. Señala que si la indemnización se encuentra prevista en la ley laboral, como es por ejemplo el caso del despido, cuando finaliza un contrato, esta va a ser la que aplique, obviamente. Si la ley laboral no contiene una solución específica, como es el caso de la responsabilidad precontractual, aplicamos las normas de la responsabilidad civil. Ella lo que sostiene es la aplicación supletoria del derecho civil cuando el derecho laboral no tiene una solución específica, como es el caso de la responsabilidad precontractual en el caso de Uruguay. Jorge Gamarra, profesor de Derecho Civil, establece que abarca el daño resarcible todas las consecuencias perjudiciales que haya sufrido la contraparte en el marco de esta selección, del proceso de selección. Clase de daños, entonces, esto es aplicación del derecho civil, más que nada, ¿no? Tenemos el daño emergente como el necesario reembolso de todos los gastos en que incurrió el candidato por haberse presentado a un proceso de selección, por ejemplo, gastos de transporte. Luego tenemos el daño moral, como el impacto o el sufrimiento psíquico que sufrió el candidato de empleo por haber sido segregado del mismo por una causa ilegítima. Eduardo Goldstein, en su obra sobre discriminación racial, establece que el daño moral en este tema, cuando hablamos de discriminación, se prueba in re ipsa. Esto es, que el postulante va a tener que probar el hecho invocado como generador del daño que se reclama, y el daño se prueba por la prueba del hecho dañoso. Otros daños, les pongo ahí las preguntas de punitivos, más allá de su admisibilidad o no, discutible o no, por eso les coloco entre comillas el despido abusivo. En Uruguay el despido abusivo es admisible cuando, en una hipótesis de despido, o sea, saliendo de la etapa precontractual, en una hipótesis de despido, el empleador despide al trabajador, por ejemplo, vulnerando sus derechos con una causa ilegítima, o por haber el trabajador ejercido algún derecho, lo despide. Ese despido es abusivo. Entonces, no se resarce, digamos, solamente con el pago de la indemnización tarifada, indemnización por despido tarifada, sino que amerita una indemnización más un plus. Por ejemplo, hay casos en los cuales se despide a un trabajador por un tema de discriminación y se lo condena a la empresa a pagar 4 o 5 veces lo que sería la indemnización por despido. Es un daño que en realidad tiene una cuota de resarcimiento, pero tiene una cuota de, digamos, como sancionar un determinado comportamiento para que no se reitere en el futuro. De hecho, ahí, hablando del despido abusivo, les marco lo que se dice respecto al despido abusivo. Sirve para prevenir comportamientos desleales, injustos, caprichosos, ligeros e imprudentes que pueden provocar una verdadera tragedia personal. Esto es lo que como se define en la doctrina el despido abusivo. Muchas veces, o uno de los requisitos, o para qué sirve, digamos, el despido abusivo. Lo mismo sería trasladable entonces en esta instancia, admitiendo el reclamo de daños que no necesariamente son indemnizatorios, sino que buscan, digamos, sancionar, por eso hablamos de punitivos, entre signo de preguntas, un comportamiento totalmente injusto y vulneratorio de los derechos, como es poner en un llamado tez blanca o tez clara, o decir uruguayos no, solo extranjeros, este tipo de requisitos que habíamos puesto, que, bueno, por eso hablamos de punitivos. Y por último, lucro cesante como la pérdida de la ocasión de concretar otro contrato futuro. Como es todo, evidentemente los daños van a tener que ser probados, pero bueno, un determinado elenco de los daños que podrían llegar a reclamarse en este ámbito. Brevemente, porque no me está quedando mucho tiempo, me gustaría hacer algunas referencias a cuestiones procesales. Una de ellas es el juez competente, partiendo de la base de que no hay un contrato de trabajo, entonces las partes no son empleador y trabajador, como muchas de las disposiciones del derecho procesal laboral parte de la base. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es si la justicia competente o el juez competente va a ser el juez civil o el juez laboral. Esto va a depender evidentemente de las normas de distribución de competencia por razón de materia que sean aplicables. En el caso de Uruguay, la normativa refiere a conflictos individuales de trabajo.
pasando un poco la normativa que luego les quedarán las diapositivas. En todo caso habla de conflictos individuales de trabajo. Entonces, un conflicto individual de trabajo no parte necesariamente de la existencia de un contrato de trabajo, con lo cual el juez laboral va a ser competente también por un asunto originado en un conflicto individual de trabajo, como es un reclamo por responsabilidad precontractual. Otro de los temas que muchas veces se presenta es el plazo de prescripción, sobre todo en la normativa que, como es el caso de la uruguaya, que parece colocar el inicio del plazo de la prescripción en el egreso, porque uno siempre está pensando en el caso en el cual el trabajador se va, o una de las hipótesis es cuando el trabajador se va de la empresa, lo despiden o renuncia, y luego qué plazo tiene para reclamar. En el caso de Uruguay, la normativa establece un plazo de 1 año, cuya interpretación nos faculta a nosotros a incluir dentro de este plazo de 1 año la responsabilidad precontractual, porque no refiere exclusivamente al egreso, sino que refiere a las acciones que se fundan en las relaciones de trabajo. Entonces, finalizada la relación de trabajo, puede ser una relación precontractual, finalizada la misma, comenzaría a computar el plazo de 1 año. Finaliza la misma cuando el empleador elige otro trabajador para el cargo, o sea, cuando finaliza el proceso de selección. Algunos de los argumentos que da la jurisprudencia para decantarse por la aplicación de la normativa de prescripción laboral es que es más estricta, o sea, es más breve que la civil. La responsabilidad civil son bastantes años más, 4 o 20 años, dependiendo si va a ser contractual o extracontractual, y en el caso de la responsabilidad, en el caso de la prescripción laboral, como veíamos, era un plazo de 1 año. Con lo cual, lo que establece la jurisprudencia es, evidentemente, se tiene que aplicar la misma prescripción que la laboral, porque no puede pensarse que un candidato a empleo esté en mejores condiciones para reclamar que una persona que integró la empresa y que estuvo trabajando en la empresa. Postura contraria ha asumido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, porque establece que la vinculación entre las partes se desarrolló durante la etapa precontractual por no haberse perfeccionado nunca una relación de trabajo. Entonces establece que la prescripción que corre es la civil. Con ello, equipara en relación de trabajo a contrato de trabajo. La interpretación que debiera hacerse de relación de trabajo es mucho más flexible y debería incluir también la relación trabada entre el candidato y el oferente como una relación de trabajo, más allá de que no cumple con los requisitos de la relación de trabajo que todos hemos estudiado como relación de trabajo y contrato de trabajo. Pero sería una clase de relación de trabajo en todo caso. Respecto a la carga de la prueba, ya voy a ir redondeando un poco. Se presenta una gran dificultad en los sistemas que no establecen normas especiales para distribuir la carga de la prueba. En el caso uruguayo no tenemos una norma especial, tenemos que ir a la regla general establecida en el Código General del Proceso. Corresponde al actor, en este caso va a ser el candidato, probar los hechos constitutivos de su pretensión, en este caso los hechos discriminatorios, y a quien lo contradiga, o sea el oferente de empleo, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. Entonces, si el trabajador dice, a mí me quitaron o no me eligieron en un proceso de selección, me discriminaron por razón de mi raza, el oferente de empleo va a tener que probar cuál es la causa razonable para haberlo dejado de lado en un proceso de selección. Se habla muchas veces cuando hablamos de discriminación, de una necesaria inversión de la carga de la prueba, y del hecho de la obligación de probar, dice, bueno, pero entonces incurriríamos en lo que es la prueba diabólica de tener que probar un hecho negativo, como es, no, yo no lo discriminé. No es eso lo que tiene que probar el demandado, sino que va a tener que probar cuál es la causa razonable. El tema es que los hechos discriminatorios, cuando tenemos una oferta de empleo que establece a texto expreso, en blanco y negro, cuál es el motivo de la discriminación o cuál es la causa de la discriminación, tenemos una prueba clara. En otros casos ya la prueba se complica bastante, por eso los tribunales en nuestro país, al menos que no tenemos una norma específica, lo que han empezado a admitir es la prueba por indicios, o sea, admiten la prueba por indicios en este caso, cuando se aportan indicios de que se ha incurrido en un acto de discriminación,
y a lo que refiere el caso, en el caso uruguayo, en concreto el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno, al baremo de la causa razonable, que contiene dos etapas. Por un lado, exigirle al trabajador, que es el actor, en este caso el candidato de empleo, probar los hechos que por lo menos creen una razonable sospecha de que el derecho ha sido vulnerado. O sea, no va a tener que probar la discriminación, que en muchos casos es imposible, sino que va a tener que probar hechos, por eso hablamos de indicios, porque son hechos a partir de los cuales se puede inferir otro hecho que se desconoce, que creen una razonable sospecha de que un derecho ha sido vulnerado, y el empleador demandado va a tener que probar los hechos que expliquen de forma objetiva y razonable su conducta. Para cerrar nomás, comentarles que hay alguna normativa específica, acá les cito una ley española, en la cual, en procedimientos en los cuales se fundan en una actuación discriminatoria, por razón de sexo, por ejemplo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Nótese que no es la prueba diabólica de acreditar un hecho negativo, como es, no, yo no lo discriminé, sino acreditar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas que son reputadas discriminatorias. Bueno, con esto estaría cerrando. Comentarles nomás que lo que hace la jurisprudencia uruguaya es flexibilizar esta regla del 139 del CGP en ausencia de otra norma, estableciendo que el riesgo de asumir criterios muy rigurosos en materia probatoria llevaría a la desprotección del individuo cuando éste ve vulnerados sus derechos y no consigue los medios o la prueba o sea, la forma de probar que ha sido discriminado es casi que imposible. Entonces, que el proceso no sea, digamos, un impeditivo para que pueda ver satisfechos o resarcirse, satisfechos sus derechos o resarcirse en el daño que se le haya ocasionado. Bueno, con esto entonces estaría terminando. Agradecerles a todos por su atención. Le agradecemos la exposición, abogada Alejandra. Continuamos con la absolución de preguntas planteadas en el chat, para lo cual le solicitamos a los participantes unos minutos. Luego del análisis realizado por el Comité Científico de este Congreso, empezamos con la absolución de preguntas generadas en el chat. Como primer pregunta tenemos la realizada por Casimiro, que dice así: buenas tardes. ¿Contempla la legislación uruguaya la discriminación inversa? La normativa, buenas tardes, la normativa que tenemos en concreto respecto a discriminación inversa o discriminación positiva es a la que fuimos haciendo referencia, lo que es la normativa que tiende a proteger a determinados colectivos. Yo hice una búsqueda de toda la normativa que establece protección a determinados colectivos y en concreto la que establecía en el caso de los cupos, que es un ejemplo típico de discriminación positiva. Pero bueno, creo que no habría más normativa que a la que hice referencia sobre el tema en concreto de la discriminación.
más allá de la posibilidad de aplicar determinadas disposiciones o de interpretar determinadas disposiciones como contemplando determinados derechos o determinados... pero bueno, sería eso más que nada lo que fui incluyendo en las diapositivas y en la exposición. Muchas gracias. La siguiente pregunta es realizada por un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio. Su nombre es Michael Meneses y él es miembro activista LGTBI y fundador de un colectivo que ayuda a este grupo. Su pregunta es, ¿qué garantía, aparte de la no discriminación, tiene una persona, en este caso de la comunidad trans, que son mayormente discriminados y sus derechos son vulnerados por diferentes características, ya sea su apariencia o por no considerarse aptos para desenvolver en cualquier requerimiento laboral, solo por no estar considerado o considerada en los parámetros requeridos sin hacer valer sus aptitudes, desplazando a este colectivo a trabajos que se les consideran más aptos a su perfil, como ser estilista, cocinero o cocinera y hasta prostitución? Buenas tardes, Michael. Bueno, básicamente definiste en qué consiste el derecho a la no discriminación. O sea, ¿qué garantía aparte de la de no discriminación es esa en concreto? O sea, la vulneración o la violación al principio al derecho, elevado a la categoría de principio de igualdad y no discriminación. Cualquier característica o cualquier referencia vinculada a la apariencia o a no considerárselo aptos por no cumplir con los parámetros requeridos, por ser trans o por pertenecer a cualquier colectivo, es un claro ejemplo en el cual hay una gran discriminación. En el caso uruguayo, en concreto, se aprobó la Ley Integral para las Personas Trans, donde se establece, entre otras cosas, un montón de garantías, no solo desde el punto de vista laboral, sino social, de acceso a los servicios de salud, y entre ellas, entre las cosas que se establecieron, una reparación a personas que habían sido perseguidas precisamente por su condición de trans en épocas de facto. Entonces, la garantía más allá del derecho a la no discriminación, en un caso concreto, sería lo que establezca el ordenamiento jurídico como un marco protector para los trabajadores de ese colectivo, o para las personas en general de ese colectivo, porque ya les digo, la ley trans se llama precisamente ley integral, porque abarca un montón de cuestiones que no son solamente en la relación de trabajo. En las diapositivas está marcada la ley, si te interesa luego para verla, se busca por internet nomás, o en mis diapositivas también está mi correo, me pones ahí un correo y te hago llegar la información que entiendas necesites. Muchas gracias por su intervención, abogada. En unos momentos empezaremos con la segunda exposición. Regresamos enseguida. En este momento damos la bienvenida a nuestro segundo expositor. Desde Perú nos acompaña el magíster César Efraín Abanto Revilla. Previo a ello, recordaremos los lineamientos de las exposiciones. Las exposiciones internacionales